Simón Bolívar. A pocos pasos de la avenida 30 de Agosto, en el interior del batallón de artillería número 8 San Mateo, reposa sobre un pedestal de 1,5 metros de alto el busto del libertador Simón Bolívar. Se encuentra instalado en un costado del Museo de Artillería, zona verde del Casino de Oficiales. Sus dimensiones son de un poco más de 80 centímetros de alto y unos 76 de ancho, elaborado en molde y cemento. A diferencia del Bolívar desnudo, ícono de Pereira, despojado de toda indumentaria, este busto representa al general Simón Bolívar, portando su clásico uniforme de gala y respectivos ornamentos. Su elegante casaca, adornada con hojas de laurel en pecho y cuello. En sus hombros descansan un par de charreteras de firmes canelos, a la vez que en su cuello porta una medalla conmemorativa. El rostro del libertador se encuentra levemente dirigido a su derecha, en dirección norte. La obra, revestida de su actual color negro, anteriormente la recubría una pigmentación cobriza. En la cara frontal del pedestal se aprecia en relieve la firma de Simón Bolívar y una placa con motivo del 20º aniversario del funcionamiento de la guarnición, la cual fue construida por iniciativa cívica. Y es así que el busto, además de ser un homenaje al libertador, también se erige en el año 1963 en honor a la labor ciudadana. El Viajero. Sobre la avenida 30 de Agosto con 63, a un costado del Aeropuerto Internacional Matecaña, más precisamente al lado de la estación del megabús que lleva su nombre, se encuentra este ícono de la ciudad de Pereira. Un gigante que llega a medir alrededor de 10 metros, representa a un hombre que denota movimiento apresurado, con zapatos blancos y traje negro formal, un sombrero tipo fedora, color blanco, con su cinta naranja, que a pesar del movimiento del protagonista, este se muestra bien puesto. Un maletín rectangular de color naranja que sostiene firmemente en su mano derecha, al tiempo que dobla su brazo. Y una corbata color verde que se eleva sobre sus hombros apuntando en sentido contrario, permitiendo evidenciar el estado de movimiento de nuestro personaje. Fue instalado en 1995 y su autor es el artista de nacionalidad argentina Antonio Seguí. Elaborada en platina de acero y con una narrativa visual que se acerca al cómic. El Viajero es una réplica de la obra que se encuentra ubicada en la avenida El Dorado en Bogotá, también de su autoría. Su ubicación justo al lado del Aeropuerto Internacional Matecaña y de la estación de megabús hace que la temática y el nombre de la obra cobre más fuerza, ya que el viajero evoca la identificación de las personas que van y vienen de distintos destinos. Así también, al encontrarse en la entrada de una de las avenidas que comunica la ciudad con el occidente del país, da la bienvenida a los viajeros que vienen a la capital de Risaralda. Colombia, toda tuya. En el interior del Aeropuerto Internacional Matecaña, a un costado de la vía, continuo al espacio utilizado tradicionalmente para apreciar los aterrizajes y despegues de los aviones, fue elaborada por el artista Carlos Nichols Mejía, en platina color negro, e inaugurada el 5 de julio de 1986, durante la visita del Papa Juan Pablo II a la ciudad de Pereira. La obra, que guarda cierto simbolismo con el acontecer de su inauguración, la componen dos figuras antropomorfas, ambas modeladas en planos seriados. La primera se encuentra sobre una columna cilíndrica, con los brazos abiertos en forma de cruz, con la cabeza inclinada hacia arriba y enmarcada por un triángulo que maneja connotaciones sustanciales de la trilogía vital, mientras la segunda pieza se encuentra con su cuerpo en dirección a la primera y sus dos brazos dirigidos a ella, mientras hace una ofrenda, al parecer de un ramo de olivo. Anteriormente, la obra se encontraba emplazada en un pequeño parque que facilitaba la interacción con ella.
al tiempo que se le permitía recibir abiertamente a todos aquellos que por allí pasaran. La Campesina. Instalada a un costado del parque junto al conjunto residencial El Pinar de Gama, se puede encontrar esta obra reposando al abrigo de gigantes verdes y la serenidad del ambiente. Representa a una joven campesina, con un atuendo y aspecto que se asocia a la vocación agrícola de la zona, descalza, de rodillas, con el cabello trenzado que se descuelga delante de sus hombros, y sosteniendo una vasija en sus piernas, a la vez que la rodea con sus manos, alcanzando el 1,5 metros de alto, mientras reposa sobre una base hexagonal. La joven, revestida totalmente de blanco, fue elaborada en cemento a través de modelado, prevista inicialmente para ser instalada en el interior del conjunto residencial El Pinar de Gama. Se estima que su autor, un estudiante en su momento de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades de la Universidad Tecnológica de Pereira, la emplazó aquí a principios de los años 2000. La Familia. En la esquina del edificio Confamiliar Gama, un sector de un ambiente muy tranquilo, se encuentra esta escultura, anteriormente revestida de un color marfil, ahora recubierta de un amarillo dorado, modelada en cemento, granito y baldosa artesanal. Esta obra, elaborada por el artista John Edgar Muñoz, tiene aproximadamente unos 3 metros de alto y se encuentra aquí desde el año 1995. Ilustra la tríada clásica de unión familiar a través de un padre, una madre e hijo. La madre porta en su pecho la imagen de una media luna, a la vez que la forma en su vientre denota un estado de embarazo, al tiempo que el padre conserva en su pecho la figura de un medio sol y su hijo la imagen de una flor en su espalda baja. Los tres unen sus manos trazando el logo de Confamiliar, mientras en su centro se cristaliza un mosaico, haciendo referencia a esa unificación familiar.